porque es un tema complicado. Ahí salió algo de música en el aire. Ajá. Bueno. El título del tema que lo compartimos ayer con Ángel está inspirado o como una paráfrasis de una canción muy famosa en los años 70, que tal vez por ahí la puedes ubicar. Se llama, el autor es Jean-Paul Young, así como Young, como joven, ¿no? Jean-Paul Young, que se llama El amor está en el aire, Love is in the air. Y de ahí me salió esta idea de escribir un artículo en realidad. Lo primero fue un artículo que salió el lunes pasado. Hay veces que los temas me salen así sin pensar mucho. A veces le tengo que pensar y dar vueltas hasta que logro encontrar un tema para los artículos. Pero ese día me inspiré en una escena de la película Forrester, que es un escritor que está siendo un tutor de un muchacho que está aprendiendo a escribir. Entonces le dice que cuando uno escribe no tiene que pensar, tiene que empezar a golpear las teclas y lo que vaya saliendo, ¿no? Y ese día salió así las primeras frases de ese artículo y salió algo lindo, y entonces quisiera compartir algunas cosas sobre ese tema. Que en nuestro mundo, en nuestra gente, digamos, este tema de la música es quizás el tema más controversial, y voy a explicar por qué. Fíjate que es tan controversial como si uno estuviera discutiendo sobre el bautismo, sobre la gran tribulación, o sobre el fin de los tiempos, los raptos, y si los cristianos deben o no participar en política, o el tema del aborto, del divorcio, del matrimonio igualitario. Así de crudo es el tema cuando uno se lo plantea en una conversación, particularmente con la gente mayor. Yo creo que los jóvenes ya tienen un cierto gusto más elaborado sobre el tema de la música. Hace como unos 12 años atrás en CBC La Voz intentamos hacer una reformulación de la programación, porque nos dábamos cuenta que la mayor parte de nuestra audiencia era audiencia que ya era cristiana, que ya tenía convicciones y todo eso. Se suponía que el propósito de la radio es alcanzar a la gente que no está en nuestro mundo, ¿no? La experiencia dice que más del 90% de la audiencia de la radio cristiana es cristiana. Entonces, no tienen llegada a un público general. Y eso es verdad, me lo pueden discutir lo que quieran, pero ya llevo más de 25 años hablando de este tema en más o menos unos 15 o 18 países, reuniéndonos con comunicadores, y siempre el tema que les digo a ustedes, todo bien, pero si me dicen que su radio, el Señor se la dio para alcanzar a los perdidos, les quiero avisar que no lo están logrando, porque los perdidos no están escuchando su radio. Entonces, por decirlo de una manera irónica, ¿no? Entonces, hablamos acerca de hacer programas de interés general, compartir algunos temas de música general. Y ahí cuando tocamos ese tema, faltó poco que estallara la Tercera Guerra Mundial, porque algunos presentadores y algunos muy importantes de la radio en ese tiempo se negaron rotundamente a la idea de pasar alguna canción que no fuera, voy a usar un término argentino, ¿no? Que no fuera del palo evangélico, digamos. Entonces, bueno, al final la cosa se complicó, y ese año que yo estuve viajando prácticamente todos los meses a Estados Unidos para hacer este seminario que duraba un año, al final hubo que volver atrás y decir, en realidad no se puede. Se frizó, como dicen acá, puede ser. Sí, ahora sí, ya volvió la señal, no hay problema.
Bueno, voy a quitar el Wi-Fi de mi teléfono para que entonces tengamos más ancho de banda por mi lado. Ahora sí. Bueno, decían entonces que el tema se complicó y al final se siguió haciendo la programación como siempre porque hubo una gran resistencia a este de poner música, porque para la mayoría de la gente esto ya es como una herejía, es poner música cristiana en el medio. Y sabes que eso me hizo pensar que ellos en el fondo se sentían propietarios de la música cristiana, o sea, la música cristiana es esto y nada más y punto. Así que voy a desarrollar 3 puntos y vemos cómo sale todo. En primer lugar, yo quiero afirmar aquí atrevidamente que no existe la música cristiana. Ese es un apellido que le han puesto los cristianos para separarla, por decir así, de otras músicas. Pero en realidad lo que hay es música. O sea, la música es universal. Entonces, si tú le pones un apellido, es como si dijeras que hay odontología cristiana, o que hay fútbol cristiano, o que hay asado cristiano, ¿entiendes? O que hay, me acuerdo que una vez estábamos en Colombia en una capacitación y en los stands donde se promovían los diferentes ministerios, había una agencia de turismo que ofrecía un tour a una isla cercana ahí a Cartagena de Indias, que era donde estábamos, y lo llamó Turismo Cristiano. Entonces me pareció tan extraño porque dije, ¿qué será el turismo cristiano? Empezarán con una oración y durante el tiempo que el bus está yendo hacia el lugar habrá algún devocional y después estarán en una playa cristiana y se darán un baño de mar cristiano. Era todo tan raro porque después, ¿cómo le vas a poner turismo cristiano? Es decir, es una cosa tan extraña no solamente a los oídos de la gente de afuera de nuestro universo, pero a mí me parecía sumamente raro que me invitaran a un tour cristiano, digamos. Yo creo que ponerle apellido cristiano a las cosas es una apropiación indebida y yo creo que eso sí corre peligro de ser una herejía, porque la Biblia dice que la tierra es de Dios, dice de Dios, dice es la tierra y su plenitud. O sea, Dios es soberano sobre toda la realidad y todo lo que Él creó es bueno. O sea, Dios creó la música y nos dio la habilidad de crearla. Entonces, apellidarla, ¿no es cierto? Decir que esto es cristiano, entonces decir como que hay áreas de la música en las que Dios no tiene nada que ver, como que no le pertenecen esas otras áreas. Y así vamos separando. Entonces, si hicimos educación cristiana, entonces quiere decir que Dios tiene que ver con nuestras escuelas y no tiene nada que ver con las universidades y con los colegios y todo eso que no sean, entre comillas, evangélicos. Yo creo que lo que hay que entender es que la música es universal y hay cristianos que hacen música, pero hay musulmanes que hacen música, hay budistas que hacen música, hay animistas africanos que hacen música, hay ateos que hacen música, hay New Age que hacen música nueva era, hay autores que no tienen ninguna religión y no son ateos, agnósticos, digamos, que hacen música. Entonces todos hacen lo mismo, hacen música. Ahora, decir que yo soy evangélico, hago música cristiana, me parece un error. Me acuerdo que una vez me invitaron a un seminario de arte. Entonces decía, seminario de arte cristiano. Entonces, cuando llegamos ahí decía seminario de arte cristiano, entonces yo borré de arte
y puse seminario, ahí lo hice con con un marcado porque era gente que teníamos confianza, y borré de arte, entonces puse de arte al final, entonces quedó seminario cristiano de arte. Entonces les cambié la lógica, porque dije, no es un seminario de arte cristiano, es un seminario cristiano de arte, un seminario cristiano de educación, un seminario. Porque quiere decir, por ejemplo, yo nunca hablo de comunicadores cristianos, yo siempre digo cristianos en la comunicación, porque lo que yo intento es que la gente entienda que las actividades humanas son universales, ¿no es cierto? La política es universal. Hay cristianos en la política y hay no cristianos en la política, y así en todos los temas de la vida. Entonces, la música es la música. Esa es la primera cosa que quiero decir, que la música yo no encuentro que tiene un apellido. En segundo lugar, el tema que quería mencionar es que los salmos, que son tan recurridos, hoy se habla de los salmistas. Antes se hablaba de cantantes cristianos, músicos cristianos, ahora se habla de salmistas. Más antes era conocido como, perdón que te corte, Benjamín, era conocido como música de alabanza y adoración, creo. Claro, entonces ahora surgieron los salmistas, este, que es bastante forzado el título, ¿ah? Pero eso nos ayuda a reconocer que los salmos son canciones. Pero es interesante porque no son himnos litúrgicos. Fíjate que si tú miras, voy a dar unas breves citas. Salmo 84 dice al comenzar sobre Gitit, así, sobre Gitit. El Salmo 80 dice sobre lirios. El Salmo 46 dice sobre Alamot. El Salmo 22 dice sobre Ajelet Sahar. Entonces una vez dije, ¿qué quiere decir eso? Que tal? Había uno que dice sobre Sigionot y otras cosas así. Hay uno que dice sobre paloma silenciosa en paraje muy distante. Antes de empezar el salmo, tiene como un pequeño subtitulito que está en el idioma original, o sea, que está en el texto original. Tú sabes que hoy los subtítulos que uno encuentra en la Biblia los puso la Sociedad Bíblica, no son, esos subtítulos en negrita no son texto bíblico, eso lo puso la Sociedad Bíblica para orientarte, pero eso en negrita no es palabra inspirada, eso lo pusieron ellos para ayudarte en la comprensión de lo que vas a leer. Pero ese sobre lirios o sobre Gitit está en letras chiquititas, que quiere decir que estaba en el texto original. Y pregunté a un entendido que qué significaba eso de sobre algo. Entonces me dijo que la mayoría de los salmos fueron escritos, fueron las letras que se les aplicaron, se aplicó una letra a una canción popular del tiempo de los hebreos. O sea, era una canción, no voy a decir de moda porque suena muy contemporáneo, pero era una canción popular, una canción que se cantaba, o se cantaba en las fiestas de la trilla, de la cosecha, se cantaba en las fiestas de la siembra, se cantaba en las bodas, se cantaba en las presentaciones de los chicos, no decimos bautismo, pero por lo menos en las presentaciones. O sea, todas las celebraciones que ellos tenían canciones populares, como canciones folclóricas, canciones que venían seguramente, no eran canciones litúrgicas, no eran canciones que se cantaban en el culto, sino era una canción popular, y el salmista, el hombre que escribió el Salmo, dijo, voy a usar esta melodía y le voy a poner una letra encima distinta, una letra de adoración, de alabanza, de angustia, de queja, de depresión. Viste que los salmos tienen toda clase de emociones. Entonces es como si yo tomara, por ejemplo, la canción Imagina de John Lennon y le pusiera una letra dedicada a Dios, pero usara la melodía de Imagina. ¿Me entiendes lo que quiero decir?
o tomara una canción de Ricardo Arjona, una melodía, pero tomara la melodía y le pusiera una letra relacionada con Dios. Eso es lo que hacían los salmistas. Tomaban una canción popular de la época. La gente cristiana cree que todas las canciones de los hebreos eran alabanzas a Dios. Entonces, a veces en algunas iglesias, cuando hacen algunas cosas de baile, dicen, pero es que eran danzas hebreas. Entonces, las danzas hebreas pareciera que son santas y la cumbia no, ¿me entendí? O el reggaetón no. Entonces, la danza, como es danza hebrea, y nada, las danzas hebreas eran bailes como los que hay ahora en nuestra cultura, ¿ya? Y celebraban la vida, celebraban el amor, celebraban la familia, celebraban el clima, celebraban la independencia, la libertad, lo que tú quieras. Entonces, hasta las danzas hebreas eran. Ahora, por supuesto que había música que era para la sinagoga, para el culto. Había himnos que se cantaban en la celebración de la Pascua y todo eso. Pero lo que quiero decir es sacarle a la música esa cosa litúrgica, como que la única música que nosotros podríamos oír o producir tiene que ser música de la liturgia, ¿me entendí? De lo que es adentro del culto, del tiempo de adoración y alabanza. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos esa dicotomía entre secular, sagrado, entre cristiano y no cristiano? Es por un concepto de santidad que los cristianos tienen, que está muy mal entendido, ¿ya? La santidad no es apartarse del mundo, que los cristianos piensan que mientras más lejos del mundo están son más santos. En realidad, cuando uno mira la Biblia con cuidado, la santidad es no odiar, sino amar. La santidad es no mentir, es decir, la verdad. La santidad es no hacer maldades morales, ¿no es cierto? Cosas relacionadas con el robo, con la corrupción, con la traición y con el sexo también. Entre paréntesis, es muy curioso porque para los cristianos santidad, no sé por qué, siempre tiene que ver con pureza sexual, como si esa fuera la única expresión de santidad, ¿no es cierto? De vestirse de cierta manera, de no hacer ciertas cosas sexuales. No, si alguien miente, no es santo. Si alguien engaña, si alguien maltrata a su mujer o a su hijo, si alguien abusa de un empleado, siendo el cristiano, eso es no ser santo. Eso es dejar de ser santo. Pero el apartarse del mundo y no tener ningún contacto con él, simplemente sería definido hoy en términos de Jesús como fariseísmo, digamos. O yo lo definiría en manera un poquito coloquial como santurronería, porque la santidad tiene que ver con la conducta moral, no con que estás lejos o cerca de ciertas cosas. Y finalmente, bueno, lo que decía que no tiene que ver con el arte o con expresiones artísticas, el tema de la santidad. Ya dije con qué tiene que ver. Y finalmente, un tercer tema es que, por ejemplo, si yo te nombro algunas cosas de la vida, vas a ver que son universales. Por ejemplo, el amor es universal, la justicia es universal, la verdad es universal, la amistad es universal, el valor de la vida, la libertad. Todos los seres humanos aprecian esos valores. O sea, uno no es que solo los cristianos pueden pensar en la libertad, o es que solo los cristianos piensan en la justicia, o que solo los cristianos piensan en el amor, o que solo los cristianos piensan en el valor de la vida. Hay mucha gente, aún sin ser parte de nuestro entorno, creen en esos valores, creen en esas formas de vida. Y los artistas hacen canciones sobre eso, sobre el amor, sobre la justicia, sobre la verdad, sobre la amistad, sobre el valor de la vida, sobre la familia. Entonces, si esos valores universales están expresados de una manera bella, de una manera hermosa, de una manera artística, ¿por qué
qué no, por qué no puedo disfrutar una canción que exalta el amor o que exalta la verdad o que exalta la justicia? ¿No es cierto? Eh, por ejemplo, voy a decir una casi herejía. Había una canción en el tiempo que yo era joven, que era una canción política, se llamaba Venceremos, y decía, desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Todos juntos haremos la historia, mil cadenas habrá que romper y enmendar. Era hermosa, era una canción de libertad, una canción que abogaba por la destrucción de un sistema opresor, ¿no es cierto? Y que había la esperanza de una nueva vida, de una nueva realidad. Eh, Había una canción también en otra época, justo cuando íbamos a salir de la dictadura en Chile, que se llamaba La alegría ya viene. Y tú escuchabas la letra de esa canción y era un himno a la vida, un himno a la libertad. Entonces, puedo darte una lista enorme de canciones que exaltan o que valoran esas cosas, que son cosas que Dios dio a los seres humanos. ¿Ya? Está bien, yo no digo que vayas a hacer un tiempo de alabanza y que vayas a poner canciones de Juan Luis Guerra. Bueno, de Juan Luis Guerra ponen algunas porque ahora ya es del palo nuestro, digamos. Pero, por ejemplo, no estoy diciendo que pongas una canción de Arjona o de los Beatles durante el tiempo de la iglesia. Pero es que ¿sabes cuál es la hipocresía aquí, amigo mío? Yo no te quiero no te quiero poner, pero no sé si tú y tantas otras personas en su playlist, en su lista de reproducción, tienen canciones que no son de la iglesia. Hay una chica que me escuchó el jueves y me mandó un mensaje por Instagram y me dijo, ¿me puedes mandar tu lista de reproducción? Porque me encantaría saber qué es lo que escuchas. Y tengo una lista más o menos como de 400 canciones, 450 canciones que son de todas las épocas, de todos los géneros, y son canciones que hablan de estos valores universales. Incluso muchas son solamente instrumentales, como Samba para ti, es mi favorita de todos los temas musicales de todos los tiempos de Santana. Es solamente guitarra y, bueno, una hermosa, hermosa melodía. Y entonces, mira, no sé, de 100 personas que yo entrevisto, estoy seguro que 7 personas de nuestro entorno, 97 en el auto, en su teléfono, en su casa, en su computadora, tienen canciones que no son adoración y alabanza. Muchos obviamente tienen una mezcla y hay gente que respeto también mucho, que no escuchan nada de música mundana y solamente escuchan, según ellos, mundana, y que escuchan solamente adoración y alabanza. Lo que ya a mí me enoja es que si yo respeto a esa persona que solamente quiere escuchar música cristiana, ¿por qué esa persona no me respeta a mí? Que yo también quiero, aparte de escuchar cierta música cristiana, y que es muy poca, pero muy selecta, quiero escuchar otra música. Entonces siento como que es una falta de respeto, y incluso a veces una falta de educación, que lancen anatemas sobre mí porque escucho otra música, cuando yo no lanzo anatemas sobre ellos diciendo, ustedes son unos fariseos, ustedes son unos santurrones que puro escuchan canciones cristianas. Yo no, yo respeto, yo sé que hay gente que solamente le agrada ese tipo de música, pero ¿por qué esa falta de consideración? ¿No es cierto? Y bueno, han hecho, mira, si habría asistido seminarios donde se habla contra la música, porque la música te afecta el hipotálamo y te hace pensar cosas inmundas. Entonces yo le dije una vez a un pastor que estaba haciéndome la crítica, le dije, pastor, si la gente quiere hacer cosas inmundas, no necesita música, la hace y punto. Así que no me venga con el cuento de que la música te va a hacer cosas, te va a hacer cosas malas. Tu corazón te hace hacer cosas malas, escuches o no escuches cierta música. Entonces, lo que yo digo finalmente para cerrar es que en mi lista de reproducción, todas las canciones, todos los temas y todos los instrumentales son temas que tienen que ver con mi valor
por la vida, por la justicia, por el amor, por la libertad y también por Dios, por la maravilla de Dios, la creación y todo eso. Yo no escucho música destructiva, no escucho música que hable obscenidades, no escucho música que promueva destrucción, tanto en el aspecto sexual o en el aspecto político o en el aspecto familiar. Esa música no la escucho, porque tengo principios y tengo valores que tienen que ver con lo que yo sé de Dios. Entonces, esta es mi propuesta, que no existe esta dicotomía que nosotros inventamos. Creo que podemos disfrutar de todas las... Es lo mismo, por ejemplo, cuando ves una obra de arte. Hoy, esta tarde, estaba mirando una serie de videos de Francis Schaeffer, donde hablaba acerca del arte en el Renacimiento y lo que representaba el arte del Renacimiento, la música del Renacimiento, la música del tiempo de la Reforma, la música del tiempo de los romanos, la música contemporánea. Incluso hace una maravillosa mirada al cine actual, al cine, a la música, a la pintura, al arte. Y para poder hacer esa mirada tienes que mirarlo, tienes que escucharlo, tienes que verlo. Entonces creo que tenemos que intentar una mirada más integral sobre esas cosas. Bien, mi amigo, esas eran mis propuestas de hoy. No sé qué te parece. Estaba pensando que está bueno eso de hacer la presentación del jueves, repetirla contigo, porque así le damos más cobertura al tema en Perfecto, Benjamín. diferentes temas. No, no hay problema. En lo que sí Bueno, quería tal vez aclarar en este caso es que hay ciertas personas, no voy a hablar obviamente de cristianos. ¿Qué pasa con la parte del cine, por decir? ¿Qué pasa si a alguien le gusta por ahí un Avengers, no sé, o a alguien le gusta un Avatar, por decir, no sé? Entonces yo pienso que bueno, hablando no, bueno, si quieres lo hablamos en la próxima clase, en la próxima conversación. Perfecto. Yo tengo un tema que se llama la fantasía que falta. Y te voy a mostrar bíblicamente que la Biblia está llena de personajes que no existen en la realidad real, dragones, ¿no es cierto? Criaturas de diferentes formas. Basta leer, por ejemplo, el personaje que aparece, esa visión que tiene Ezequiel. Aparecen personas con orejas de no sé qué, con cara de león, con cuerpo de hombre. O sea, de lo más Señor de los Anillos, o de lo más Crónicas de Narnia, o de lo más Harry Potter, digamos. Entonces, pero quiero explicar, porque no quiero Sí, ser sí, sí, sí. peyorativo, pero es muy interesante que en el cine hay elementos, si tú te fijas siempre, por ejemplo, si tú ves Avatar, la película, que tiene personajes que no existen y que la brujería, y todas esas tonterías, digamos, que la gente, me enoja que la gente cristiana a veces tenga tanto miedo de lo que hay en el mundo. O sea, es como que nosotros tuviéramos una verdad tan, voy a usar una expresión chilena, una verdad tan penca, así tan pobrecita, que hay que proteger esta pobre verdad porque cualquier cosa se la va a comer. Una película se va a comer mi verdad, una canción se va a comer mi verdad, un partido de fútbol se va a comer. O sea, esa verdad que hay que la protegen tanto que no se vaya a tocar con la mentira o con las tinieblas. ¿Qué verdad es esa, Edgar? La verdad es grande, la verdad es poderosa, la verdad supera todas las realidades. Entonces yo con mi verdad me siento a ver Avatar y me doy cuenta que en el fondo, aparte de los personajes raros, hay una lucha entre lo bueno y lo malo. Hay una lucha en los que quieren destruir el medio ambiente y los que quieren protegerlo. Esa es la historia de Avatar. O si ves Harry Potter, es la lucha entre el bien y el mal. ¿Y quién vence al final de toda la serie de Harry Potter cuando muere el personaje que no me acuerdo ahora, este hombre raro, Mort o algo así? Bueno, Siempre vence el bien. sí. Ahora, hay otras películas que son deformantes, pero en todas, no importa el tipo de personajes que aparecen, siempre en la historia es un grupo de personas débiles luchando contra un grupo de personas poderosas. Es el cuento de David y Goliat.
puesto en otra forma. Y al final uno respira porque al final los buenos ganan. O a veces los buenos mueren y sufren, pero sientes que el bien se impuso, que al final la maldad fue puesta en su lugar. Entonces, ¿cuál es el problema de cualquiera de esas películas? Ahora, El Señor de los Anillos y Crónicas de Narnia son de autores cristianos que simplemente mostraron, por ejemplo, El Señor de los Anillos y Crónicas de Narnia te muestran la obra de Cristo, la presencia de Cristo en la historia y cómo todo eso tiene un lugar en la realidad nuestra. Entonces, es lo que se llamó la literatura maravillosa, así como eso. Pero piensa en eso, o sea, siempre estas películas que los cristianos tanto atacan, ¿no es cierto? Siempre la lucha es entre el bien y el mal y normalmente en las películas vence el bien. Puede ser que venza con artificios que nosotros no aprobaríamos, pero el concepto fundamental es que lo bueno es mejor que lo malo, ¿me entendí? Eso es lo que te está mostrando. Te quieren decir, querido, lo bueno es mejor. En todo, puedes ver Ready Player One, puedes ver el planeta de los mil no sé qué, que está re hermosa esa película. Y siempre es los tiranos, los que quieren destruir el planeta. Hay una que se llama las máquinas de... Hay una famosa que está ahora en el cable, máquinas destructoras o máquinas... que es toda una lucha entre una forma de ver el mundo que es destructiva, de consumir los recursos, de destruir el planeta y un grupo de gente que lo quiere defender y al final con pérdidas humanas y con pérdidas de vida de los buenos, pero los buenos ganan al final. Y eso es bíblico, pues. Es decir, al final el bien va a ganar siempre. Y al final de los tiempos gana el bien, ¿o no? Exacto, Entonces, estamos. lo que hacen ellos es contar de diferentes maneras que lo bueno siempre es mejor que lo malo. Así que, bueno, pero si quieres podemos hablar la próxima semana sobre la fantasía, la importancia de la ficción, de cómo a través de la ficción uno puede tocar y alcanzar a personas que a lo mejor no escucharían una prédica de 25 minutos, pero sí verían una buena película que les muestre que hay bien en el mundo. Entonces Sí, otra vez tenemos, no, pero es que las películas cristianas, nada, cristianos que hicieron películas, ¿me entendí? Así que bueno, es interminable, son todas consideraciones que hay que tener a la hora de pensar que vivimos en un siglo XXI en el que tendríamos que tener la capacidad de comunicarnos con ventaja con un mundo que no cree lo que nosotros creemos hace rato. Bien, eso sería todo, mi amigo. muchas gracias, Benjamín. Entonces dejamos para la próxima semana el tema de La eh, fantasía que falta. la fantasía que falta. Ahí está. Muchísimas gracias, Benjamín, desde Argentina, como siempre, conectándonos. Y también quiero mandar un saludo a Claudia Guzmán, que ahí vamos ya interactuando por Instagram. Y Benjamín, supongo que se comunica continuamente. Sí, sí, por supuesto. Ella siempre espera que todos los links y todo se lo mande, porque ella se lo manda a los alumnos de la escuela o a sus amigos. Y siempre es lindo cómo esto se promueve. Te mando un abrazo grande, Edgar. Muchas